Soy Manuel Martínez Torán, profesor del Departamento de Dibujo de la Universidad Politécnica de Valencia, y voy a presentarles el objeto de aprendizaje 4 relacionado con los moldes rígidos. El índice de lo que vamos a ver en este objeto de aprendizaje habla sobre los objetivos de este objeto, el material, que es el yeso endurecido rápido para construir los moldes rígidos, la técnica de aterrajado que permite realizar volúmenes especiales, pensar en la base de trabajo en la que vamos a desarrollar estos modelos, cómo se realiza una preforma, el propio proceso de aterrajado, los moldes de yeso y el proceso de realización del molde. Terminaremos con el molde de partición y unas conclusiones al respecto del objeto. En cuanto a los objetivos, lo que interesa es que el alumno comprenda la forma de trabajar con este tipo de materiales, que de alguna forma permite realizar modelos volumétricos y también permite hacer moldes rígidos sustitutivos de lo que son los moldes positivos o negativos realizados en madera y otros materiales más difíciles de mecanizar. Adquirir un conocimiento importante para construir este tipo de prototipos o moldes rígidos realizados en yeso cerámico de endurecido rápido, que es un material que de alguna forma pues permite desarrollar material directamente, productos, objetos, prototipos directamente a través de la técnica del aterrajado. Gracias a la realización también de moldes rígidos vamos a poder ver en otros objetos de aprendizaje más información al respecto y cómo se complementan con otro tipo de técnicas como el termoconformado. El yeso que utilizamos es un material que utilizan fundamentalmente los protésicos dentales. Hay varias marcas, en concreto la más conocida es el Exaduro, y su procesado es un procesado térmico muy rápido que se utiliza al mezclarse con el agua. Aquí podemos ver un tipo de yeso que normalmente se sirve en este tipo de envases, aunque también podemos encontrarlo en sacos de 5 kilos. Son yesos muy resistentes, permiten muy buenos acabados y además de resultados muy finos, con lo cual, digamos, todo detalle que de alguna forma se produzca ante los problemas en el desarrollo del modelo se verán a continuación. Permiten una mayor definición de acabado y trabajar con mayor precisión que lo que son las escayolas y los yesos convencionales. La técnica de aterrajado permite obtener piezas de revolución y modelos obtenidos a partir de un perfil de extrusión. Para ello utilizamos una plantilla que se denomina aterraja a partir del perfil o de la generatriz de una revolución o una fórmula de revolución. Le vamos a dar forma a la aterraja a la vez que se solidifica el material. Este material, el yeso endurecido, normalmente tiene un fraguado donde la mezcla se produce entre 7 partes de yeso por 3 de agua. Esto normalmente suele ser así, pero conviene que dispongamos siempre de la ficha técnica porque hay yesos que endurecen más rápido que otros. Para la realización de aterraje siempre partimos de las vistas ortogonales, especialmente de lo que es el alzado. Es el instrumento más importante de trabajo para hacer este tipo de geometrías y para su realización siempre utilizaremos el Forex, que es un material plástico que permite un mecanizado ideal, incluso de una forma sencilla y manual para su realización. Aquí vemos un ejemplo, un esquema de lo que es una realización de un molde con una primera aterraja, de lo que es el molde de un plato, y una segunda aterraja que vemos aquí en azul, que nos permite lo que es el desarrollo, una vez está seco el primer molde o está fraguado el primer molde, realizar un segundo molde. Y vemos el perfil completo del desarrollo, por ejemplo, de un plato. Aquí tenemos un modelo de aterraja que está realizado con este Forex rojo, 2 elementos que nos sirven de solapa para sostener lo que es, digamos, la rosca intermedia, que es donde va a ir unida a la base y se va a poder permitir lo que es el desarrollo generatriz de la forma de revolución. La base de trabajo siempre es un material melaminado, es un material no absorbente, porque de alguna forma el yeso, una vez seque, pues puede crear unos problemas de trabajo. Y siempre conviene trabajar con un paño limpio. El eje perpendicular, como vemos un poco en esta imagen, es donde situaremos 2 tuercas colocadas en la cota máxima, según la pieza o según el plano que aportemos, y sirven de tope y soporte para la aterraja. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una plantilla de recorrido, donde tenemos un eje y la plantilla pues, nos permite realizar un objeto de revolución como puede ser media esfera. En cuanto a las preformas, es muy importante que para reducir peso y no estar utilizando constantemente todo el tipo de material, siempre utilicemos un material base para el desarrollo. Esto conviene hacerlo, por ejemplo, con figuras sobre todo muy grandes, aunque aconsejamos hacerlo prácticamente con todas.
Para ello podemos utilizar desde trapos, papel, cartón, pero bueno, recomendamos la utilización de piezas de poliestireno. El proceso de aterrajado, como he comentado anteriormente, siempre hay que mantener limpia la base y las terrajas, usar siempre un trapo húmedo. El yeso solidificado puede ser realmente un engorro y nos hace perder mucho tiempo. Es decir, es muy importante cuando se realizan modelos y prototipos evitar todas estas problemáticas que van más allá de lo que es la pura y estricta planificación. Y cuando estamos hablando de modelos que tienen una sección externa e interna, como hemos comentado con el caso del plato, desarrollamos siempre un molde de la sección interna. Aquí tenemos un ejemplo de terraja, ¿de acuerdo? Y el alumno está desarrollando, con la terraja que hemos puesto anteriormente, una pequeña pieza, incorporando este material que se va solidificando y va endureciendo de una forma bastante rápida. Aquí tenemos un ejemplo de una terraja ya muchísimo más amplia, como podéis estar viendo, donde la terraja sale de lo que es el punto de fuga de la imagen. O podemos encontrarnos con este tipo de piezas volumétricas que salen del desarrollo de molde y terraja. En cuanto a lo que son los moldes de yeso, hemos visto lo que es la parte de un proceso de aterrajado que es muy interesante para realizar una serie de volúmenes y una serie de modelos que parten fundamentalmente de la terraja y de un desarrollo de revolución. Para otro tipo de procesos es muy importante utilizar también este material para reproducir y obtener prototipos a partir de negativos de pieza. Obtendremos copias en yeso o patrones sobre los que, por ejemplo, podemos termoconformar, que es otro objeto de aprendizaje que podemos ver más adelante. Los patrones de los que partimos para hacer los moldes normalmente son madera, DM o pasta de modelar. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de molde donde estamos viendo el molde que se ha realizado de dos modelos de bañera, con un pequeño detalle de cambio de alternativa y su resultado en termoconformado. En cuanto al proceso de realización del molde, es muy importante preparar lo que ya denominamos la caja con el patrón original. Para hacer esa caja podemos utilizar Forex, podemos utilizar cartón pluma y siempre lo que tenemos que hacer es que las juntas estén bien unidas. Podemos utilizar o facilitar para ello no cualquier adhesivo, sino simplemente utilizar una pasta de modelar. El modelo o patrón utilizado siempre tendrá que tener colocados unos alambres que normalmente no suelen superar 1 milímetro, que permitirá siempre el poder hacer el vacío, porque de alguna forma la técnica que normalmente nos vamos a encontrar como complementaria, y hemos hablado, es el termoconformado. Es también interesante aplicar desmoldeante en el caso de que el patrón que se haya realizado tenga una geometría difícil o haya sido realizado en madera. Aquí, por ejemplo, tenemos una geometría realizada, preparada para hacer un molde rígido. En este caso es el diseño de una maqueta de un asiento que se ha realizado en pasta de modelar, en pasta artística. Aquí vemos cómo se ubican los alambres, como hemos comentado anteriormente. Se está procediendo a utilizar de una forma bastante básica, como está realizando el alumno, una caja para lo que es la realización de la colada interior. Y una vez tenemos preparada la caja, realizamos la mezcla de yeso-agua correspondiente. Ya hemos hablado antes de una mezcla entre 7 y 3 de agua. Realizamos la colada o preparamos en un bol el material cuando veamos que la mezcla está suficientemente lechada, es decir, tiene un aspecto denso. Vertemos de forma homogénea, es decir, siempre se tiene que hacer un proceso de recorrido del vertido, no echar directamente sobre el mismo punto, y cubrimos totalmente la pieza. Conviene siempre que, aparte de estar cubierta, veamos que hay 2 centímetros entre la superficie más elevada del patrón y lo que van a ser los alambres. Nunca tapar esos alambres. Esperamos a una deshidratación de la mezcla, es decir, se produce un proceso térmico donde se produce una evaporación de la humedad, es decir, elimina el agua. Vemos cómo se calienta, es decir, podemos ir tocando cuando se está endureciendo y se endurece de una forma muy rápida. Es decir, que en una práctica que puede durar en un alumno de 2 horas en el laboratorio, se puede ir con el molde completamente terminado. Aquí vemos el bol haciendo la mezcla. Siempre hay que utilizar una batidora manual porque va a permitir desairar lo que es la posibilidad de la realización de cualquier tipo de burbuja que siempre puede crear un problema en la ejecución final del trabajo. Aquí vemos un poco ese proceso homogéneo de vertido sobre el molde y aquí vemos cómo están colocados los alambres que van a permitir la aireación en un posible proceso de termoconformado, como es este caso. En el proceso de realización del molde, pues en menos de 1 hora podemos extraer, como os comentaba, la caja del molde y sacar el patrón.
eliminamos los alambres, podemos estirarlos con unos alicates simplemente. Conviene limpiar bien el molde si vamos a hacer un postprocesado, una reproducción posterior. Nos aseguraremos siempre de que los agujeros no están taponados. Aquí vemos cómo está extraído el material en pasta de modelar sobre el molde. Este es el molde que ya está endurecido. Aquí están todavía colocados los alambres en estas posiciones. Esos alambres siempre tienen que estar ubicados en las geometrías o las partes de la pieza donde va a ser más difícil el acceso de material. Y también ese molde, a través de lijas de agua, o sea, lijas finas pero con un fuerte poder de abrasión, siempre podemos hacer tapar poros o hacer esos pequeños detalles que a lo mejor no han salido. Y bueno, finalmente comentar que podemos resolver con este tipo de técnicas no solamente moldes directos, como pueda ser el caso de moldes rígidos macho o hembras, es decir, bien partan de un modelado y de una realización de un molde posterior, o bien partan de lo que es una pieza directa, podemos encontrarnos unos moldes de partición. Para ello hemos preparado un vídeo donde vamos a comentar fundamentalmente que hay geometrías que tienen que ser extraídas a partir de esa partición de piezas, por la dificultad de su morfología o de su geometría, y luego también porque nos puede interesar también luego realizar algún tipo de montaje. Vamos a ver este vídeo, que está relacionado con el diseño de un automóvil. El alumno lo que está realizando en estos momentos está aplicando un desmoldeante. Se han realizado ya varias partes, en concreto 4 partes de molde. Aquí vemos cómo está haciendo la mezcla, está aplicando esa mezcla sobre esa superficie porque va a sacar el molde de la parte de arriba del diseño de su automóvil. Vemos que está rellenando, hay un tiempo mínimo, es decir, no hay que pararse mucho, sino que ejecutarlo rápidamente. Y cuando ya de alguna forma pues, se ha endurecido, el alumno lo que está haciendo ahora es desmoldear. Va eliminando cada parte. Como veis, no afecta prácticamente a lo que es el patrón, si está bien realizado. Exige a lo mejor un pequeño esfuerzo adhesivo. Y luego ese patrón lo que puede permitirnos es poderlo limar, poderlo ajustar o, como he comentado anteriormente, con un pequeño abrasivo tipo lija podemos realizar los ajustes suficientes. La conclusión de este objeto de aprendizaje, el yeso de endurecido rápido lo podemos utilizar o bien para sacar volúmenes directamente de terrajas a partir de geometrías fundamentalmente de revolución, o para realizar moldes rígidos que nos van a servir como patrón para la realización de piezas de reproducción. Y partiremos siempre de un modelo donde se tenga en cuenta lo que sucederá cuando salga el molde o del propio proceso de reproducción. Es decir, tenemos que pensar muy bien la planificación o la realización a partir del propio patrón, a partir del principio de la construcción del modelo. Y yo creo que el alumno lo que va a conocer a través de este tipo de procesos es fundamentalmente simular procesos de moldeo en general, sobre todo de los que son procesos vinculados al mundo de la estampación del metal o de la inyección de plásticos, y vamos a poder ver cómo relacionar este tipo de técnicas con otras complementarias, como es el modelado o el termoconformado, que forman parte de otros objetos de aprendizaje de estas unidades que hemos preparado y a las cuales les invito a poder ver. Muchas gracias.